Muy buenos días, hermanos, hermanas, saludándoles como siempre en el amor de Cristo. Oramos que se encuentren bendecidos, gozosos, protegidos, en buena salud y creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Continuamos en nuestro estudio a través del libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a estar esta vez en los versos 7 al 11. El título de nuestro mensaje es una advertencia al peligro a ser desobedientes. El peligro de la desobediencia. Ese es nuestro mensaje para hoy. A lo mejor se les va a hacer un poquito complicado porque tengo que ir a ciertos pasajes en el Antiguo Testamento y tenemos que al final del estudio, al final del mensaje, conectar estos pasajes, a tres de ellos en específico o en tres pasajes distintos, y luego verlos a la luz de Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11. Es importante que lo veamos porque este es uno de los pasajes que han creado bastante confusión. No el pasaje, sino la gente se ha confundido mucho acerca de cuál es el propósito de estos versos, qué nos están diciendo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el punto principal aquí? Y entonces vamos a hablar de eso y que el Espíritu nos guíe y nos enseñe. Así que oramos. Amado Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos una vez más en su nombre, buscando su voluntad. Le rogamos, Señor, que por favor nos enseñe por su Espíritu, que ministre en nuestros corazones y que podamos ver lo que está escrito para nuestra enseñanza. Después, Señor, usted nos llevará a la aplicación práctica de lo que aprendamos, pero sí necesitamos que usted nos enseñe. Y le pedimos esto, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a estar, como dije, en Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11. Acuérdense, comenzamos capítulo 3, donde el escritor de Hebreos nos dijo, Cristo Jesús es superior a Moisés. Y vimos en su oficio, Cristo es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Moisés fue un siervo de Dios. En su oficio es superior a Moisés, Cristo Jesús. En su trabajo, Cristo Jesús es superior a Moisés. Moisés fue un fiel siervo en la casa de Dios. Jesús edifica la casa de Dios. Y en su persona también es superior a Moisés. Moisés fue un fiel siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. El siervo va y viene, el Hijo vive y permanece para siempre en la casa. Así que eso vimos en los primeros 6 versos. Cristo Jesús es superior a Moisés. Y luego vamos ahora en retrospectiva aquí. Jesús es superior a Moisés en su oficio, en su obra y en su persona. Anterior a eso nos dimos el tiempo para estudiar las razones por cuales murió Jesús. Murió Jesús para separarnos, para santificarnos. Y vimos eso del capítulo 2, del verso 5 hasta el final del capítulo 2 al verso 18. Anterior a eso vimos que Jesús es superior a los ángeles, pero antes de eso vimos la advertencia, no deslizarnos. ¿Por qué? Porque ya nos había dicho que superior es Jesús a los ángeles, superior a los profetas. Cuando comienza el capítulo 2 dice, entonces, una vez que sabes estas cosas, una vez que has aprendido estas cosas, ten cuidado de que no te deslices de lo que ya recibiste como la revelación que tenemos en Cristo Jesús. No te puedes volver, dice, al judaísmo. El propósito de esta carta era para que los judíos que salieron del judaísmo y que ahora son cristianos, que bajo la severa persecución que están viviendo, querían regresarse a lo que antes tenían. Lo que antes tenían era sombra. Lo que hoy tienen en Cristo es la esencia, es la persona, es la promesa, es el poder de Dios en Cristo Jesús y en persona. El judaísmo no te puede ofrecer eso. Entonces, habiendo puesto todas estas cosas, el segundo aviso o la segunda advertencia
que tenemos es en el capítulo 3, versos 1 al 6, ¿verdad? Y lo pone de una manera bien clara, pero sí bien clarita aquí. Les va a decir, no, esto es lo que tenemos a Cristo Jesús. Ahora viene aquí, es parte de esa advertencia, capítulo 3, cuidado con el peligro de la desobediencia, y por eso vamos a mirar estos pasajes del Antiguo Testamento. Pero primero leemos los versos. Verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Esa palabra hoy la va a repetir 4 veces. Aquí en el verso número 13, hoy habla. Y luego en el verso número 15, hoy. Y luego en el verso número 7, hoy del capítulo 4. Hoy, hoy, hoy. Es una urgencia. No es algo que podemos poner para mañana. Es el peligro de procrastinar en estas cosas, de ponerlos al después. No hay tiempo para después, es hoy. ¿Por qué? Nos va a decir por qué. Entonces leemos los versos y luego regresamos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron sus obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué es que estos versos son objeto de mucha discusión y controversia entre los cristianos? Porque a primera vista muchos de ellos te dicen que lo que aquí te está diciendo es que si endureces tu corazón, no vas a caminar con Dios. Y hacen que este pasaje sea un pasaje evangelístico. Pero eso es sacarlo del contexto. ¿Por qué? Porque ya dijimos en contadas ocasiones, en numerosas ocasiones diría yo, con anterioridad, ya dijimos que la carta a los hebreos se escribió a cristianos. No estamos hablando del mundo. Entonces, si la carta se escribió a quienes ya son creyentes, de hecho capítulo 3 les dice, hermanos santos, participantes del llamamiento divino. Eso no puede ser para los no creyentes, eso es para los cristianos. Entonces, tomar este pasaje como si fuera un pasaje evangelístico, de decir, mira que no rechaces el evangelio, porque no está hablando del evangelio aquí. No. Y está hablando de una generación en específico y está diciendo cuándo. Ahora, tarea nuestra es encontrar de quién está hablando aquí, a qué se refiere. Porque si encontramos de quién está hablando y a qué se refiere, no vamos a tener problema. Esto es importante para entender el resto del libro. Y como digo, mucha gente toma esto como si está diciendo, ajá, esto habla de salvación. No es así el punto. Ellos ya son salvos. Y la advertencia del escritor del libro de Hebreos es para ellos a decirle, hermanos, les voy a poner ejemplos aquí de lo que sucedió cuando la gente rehusó a obedecer a Dios. Para que ustedes aprendan de eso, a no hacer ese mismo error, a no cometer el mismo error. Y para que tengan cuidado de no cometer el mismo error y que no vayan a sufrir las mismas consecuencias. Eso es lo que les está diciendo. En ningún momento está hablando de perder su salvación. Ese no es el punto. Entonces, tenemos que ver cuando empieza a leer en el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, está hablando aquí, el escritor de Hebreos no dice yo digo, o alguien dice el Espíritu Santo ha dicho. Y si el Espíritu Santo habla, tenemos que poner atención. ¿Qué dijo el Espíritu? El Espíritu dijo, si oyes hoy su voz. Comienza con eso. Pero ¿a qué se refiere? Bueno, al final de aquí estamos viendo, cuando termina el verso 11, que esto es una referencia al Salmo 95. Y vean esto, pongan cuidado en esto. El escritor de Hebreos está tomando versos 7 al 11 como una referencia al Salmo 95, versos 7 al 11 también. Para eso tenemos que ir al Salmo 95, versos 7 al 11, para saber de qué está hablando. ¿Quién escribió el Salmo 95? Y sucede que el Salmo 95 lo escribió David.
¿Y por qué David escribió esto? Importante. Dicho sea de pasos, el Salmo 95 se escribió alrededor de 1000 años antes de que el escritor de Hebreos estuviera escribiendo esto. Y cuando David escribió esto, estaba hablando de algo que sucedió mucho tiempo anterior a cuando él lo escribió. Él estaba usando este pasaje como una referencia a algo que sucedió con anterioridad. Entonces, primero que nada, el escritor de Hebreos está diciendo, hermanos, pongan cuidado, porque así como David estaba hablando al pueblo de Israel, que no fueran a cometer el mismo error que cometieron los de la generación del Éxodo. A eso se estaba refiriendo. Fíjese, Hebreos habla de David que le habló al pueblo de Israel en relación a un error, a un grave error que cometieron los de la generación del Éxodo cuando salieron de Egipto. Wow, de Hebreos a David, de David a esa generación del Éxodo. ¿Y por qué? Porque esto es algo serio. ¿Qué dice el Salmo 95? Comenzamos a leer en el verso número 7, como dije. Dice David, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Ok? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Ahora ya vemos aquí dos cosas importantes. Ya está hablando de una locación específica, de dónde sucedió esto. Ahora vamos a investigar por qué dice eso. ¿Qué pasó en Meriba y en Masá? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Wow. David, al escribir el Salmo 95, hace referencia a este caso que sucedió en una ocasión específica, en Meriba y en Masá, y hace referencia a un evento específico, donde esta gente tentaron a Dios. Dice aquí, donde me tentaron vuestros padres, y probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Cuando dice 40 años ya nos acordamos en qué está hablando, a qué tiempo se está refiriendo. Y ese es el tiempo de la generación que salió de Egipto, que tuvieron que divagar en el desierto 40 años. Decimos 40 años, pero en realidad fueron 18 de Deuteronomio, 38. Deuteronomio nos dice que fueron 38 años. Pero en general son 40, pues así lo describe. ¿Qué pasó en Meriba? ¿Qué pasó en Masá, en el desierto? ¿Y acerca de qué el pueblo de Israel, la generación del Éxodo, acerca de qué tentaron a Dios? Bueno, cuando vemos ahí eso, nos damos cuenta que, así como David está diciendo, mira, esto es lo que sucedió en este tiempo en específico, también está refiriendo a dos pasajes en específico. El primero de ellos es el libro de Éxodo, capítulo 17, versos 1 al 7. Ok, entonces ahora tenemos que ir a Éxodo, capítulo 17. Por eso dije, a lo mejor se les va a hacer un poquito enredoso esto, pero tengan paciencia. Al final yo creo que lo vamos a poder, por el Espíritu, lo vamos a poner bien en orden para que encajen todas las piezas. En Éxodo capítulo 17, Éxodo 17, versos 1 al 7, esto es lo que dice el pasaje. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeases el río. Este es el mar Rojo. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Masá es prueba
Meriba es rencilla. Por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora recuerden, hermanos, recuerden por favor. En Éxodo capítulo 12, el Señor le dijo al pueblo de Israel que en esa noche, la noche de la Pascua, ustedes lo pueden leer con más tiempo, es interesante ese pasaje, dice, mira, esto es lo que van a hacer. En la tarde anterior a esta noche, vas a sacrificar un corderito sin mancha, un cordero de 1 año sin mancha. Perfecto. Y cuando lo sacrifiques, vas a tomar la sangre que está ahí, vas a recoger la sangre que está ahí en un lebrillo y vas a untar la sangre en los dinteles de la puerta. Porque esa noche, dice el Señor, habrá mortandad en toda la tierra de Egipto sobre el primogénito de los hombres y el primogénito así de los animales. Va a haber mortandad en toda la tierra de Egipto. Pero el ángel, dice, va a pasar sobre la casa en la cual vea la sangre sobre los dinteles de la puerta. Acuérdense de las plagas de Egipto, ¿verdad? Esta es la última oportunidad que tiene Faraón para arrepentirse. El pueblo de Israel lo hizo así. Luego les dio instrucciones de cómo iban a comer el corderito que habían sacrificado. Y lo hicieron así, pusieron la sangre sobre los dinteles. Esa noche hubo mortandad y murió el primogénito de cada familia en Egipto en cuya casa no había la sangre. Por eso se llama la celebración de la Pascua, ¿verdad? Después de eso, el pueblo salió de Egipto. Apenas habían salido de Egipto y se encontraron enfrente de ellos el Mar Rojo y detrás de ellos el ejército de Faraón. Y también ahí comenzaron a murmurar, ay, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mira, nos van a matar. Moisés con su vara tocó el mar se abrió y ellos pudieron pasar en tierra seca. Faraón, persiguiendo al pueblo de Israel para destruirlos, entraron a medio mar, las aguas se volvieron a cerrar y murió ahí el ejército de Faraón. El pueblo de Israel pasó al otro lado y luego cantaron allá en el otro lado, ¿no es cierto? Y luego de ahí van caminando. Después no hay comida, piden comida. Dios les va a dar maná. Se cansan de comer maná, piden carne. Dios les va a dar codornices que coman hasta más no poder, que les sale de la nariz la carne. O sea, hasta ahorita ellos han visto el poder de Dios al juzgar a los dioses falsos de Egipto, al traer las plagas sobre de Egipto, al hacer que muriera todo primogénito como juicio sobre Egipto, y el pueblo de Israel, porque creyeron por fe y pusieron la sangre, no hubo mortandad en la casa del pueblo de Israel y salieron. Y para ellos irse, el pueblo de Egipto vinieron y les dieron joyas y oro y piedras preciosas. Vayan, tengan esto, pero váyanse de aquí. Se abrió el Mar Rojo, comieron maná y todas estas cosas. Y todavía siguen preguntando, ¿acaso está Jehová entre nosotros, sí o no? Es una constante en el hombre necio de corazón duro, de tentar a Dios. Ahora, cuidado con eso, hermanos, porque la Biblia dice que cuando Satanás vino y tentó a Jesús, Jesús le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios no tentarás. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando un hombre en su necio corazón tienta a Dios, lo que está haciendo es imitando a Satanás. Entonces ya vamos deshojando el asunto aquí. Hebreos está diciendo lo mismo que dijo David, lo mismo que sucedió en la generación del Éxodo. Estás tentando a Dios neciamente, murmurando en contra de Dios, renegando en contra de Dios, a pesar de haber visto tantas señales, tantos prodigios, tantos milagros. Durante su caminar había una nube que los protegía del calor del sol y había una columna de fuego en la noche. Protegidos totalmente.
a pesar de ver la presencia de la gloria de Dios con ellos, todavía tienen la audacia de estar renegando en contra de Dios. El escritor del libro de Hebreos le está diciendo a la gente, no han aprendido, hermanos. Y que tengan cuidado porque están a punto de comportarse exactamente como se comportó el pueblo, la primera generación del Éxodo. El problema es que si te comportas como ellos, vas a sufrir las mismas consecuencias que ellos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ahora aquí vamos al siguiente pasaje, y ese es en el libro de Números. También les quiero recordar esto. En el libro de Éxodo, antes de que vayamos a Número, en el libro de Éxodo capítulo 14, 31, dice que Israel vio aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Eso es capítulo 14, verso 31. Y en el capítulo 15, verso 13, dicen esto. Dice Moisés acerca del pueblo de Israel, dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Su pueblo creyó en Dios y el pueblo fue redimido por Dios. Por si acaso están confundidos estos maestros que dicen que está hablando de perder la salvación. El pueblo de Israel salió de Egipto como un pueblo redimido porque creyeron por fe en Dios. ¿Okay? Hebreos escribió a un grupo de cristianos que eran redimidos, que por fe habían creído en Cristo Jesús. Entonces el punto no puede ser que van a perder su salvación, pero sí van a perder algo. ¿Qué es el punto? ¿Qué es lo que van a perder? ¿Qué es el riesgo? ¿En qué riesgo se encuentran de perder qué? Eso es lo que vamos a tratar de aclarar aquí. En el libro de Números, capítulo 13, el incidente es este. El pueblo de Israel van a enviar, capítulo 13 del libro de Números, el pueblo de Israel van a enviar a los espías para que vayan y entren a la tierra prometida. Acuérdense, Dios les dijo que los iba a sacar de Egipto. En el transcurso los llevó al monte Sinaí, les dio la ley para que aprendieran a cómo relacionarse con un Dios que es santo. La ley refleja el carácter perfecto de Dios, la santidad de Dios. Para eso les fue dada la ley. La ley no les fue dada para que a ver si iban a salvarse por la ley. No, la ley no salva. El pueblo de Israel, el momento que salió de Egipto, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, el momento que salieron, ya habían creído en Dios por fe y ya habían sido redimidos. ¿Cómo sabemos que creyeron por fe? Pusieron la sangre. Redención siempre tiene que ver con sangre. Es un pueblo redimido. Después de ser redimidos, les dieron la ley para que aprendieran a cómo relacionarse. Un pueblo de pecadores, de murmuradores, que todo el tiempo se la pasan quejando, que todo el tiempo están murmurando. A ellos se les dio la ley para que aprendieran a relacionarse con un Dios que es santo, un Dios que es puro, un Dios que es perfecto. Para eso era la ley. Y cómo les dio ordenanzas acerca de los sacrificios, de las ofrendas, de cómo iban a presentar sus sacrificios y sus ofrendas cuando habían caído en pecado. Porque no podían vivir en pecado y acercarse a Dios. Eso era todo el de la ley. Entonces, era un pueblo redimido porque por fe creyeron. Dios nunca en este pasaje les va a decir que van a perder su salvación. Van a perder algo, pero no la salvación. Entonces en Números capítulo 13 les está diciendo que vayan y que espíen la tierra antes de entrar a la tierra prometida, en la cual fluye leche y miel, les dijo el Señor. Mandan a 12 espías. Y cuando los espías regresan, les preguntan cómo está la tierra y trajeron fruto de la tierra prometida. Dijeron, en verdad es cierto, el fruto que hay allá es increíble. Unos racimotes de uvas que trajeron y todo era maravilloso. Pero 10 de los espías dijeron esto. También ahí viven gigantes. Y nosotros al lado de esos gigantes somos como chapulines, como insectos. Si entramos allá, nos van a matar. Nos van a matar. A nosotros, a nuestras mujeres, a nuestros niños, nos van a matar.
10 de los espías. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, no, si a Dios le place, nos va a dar esa tierra y ya nos las prometió. Entremos porque mayor es nuestro Dios, más grande es nuestro Dios. Ciertos son gigantes, pero ellos son insectos comparados con nuestro Dios. La primera lección aquí es, nunca veas tu problema como un impedimento para creer en la promesa. No permitas que tus problemas te detengan de creer en la promesa. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra. Y Dios no miente. Cuando este pueblo están diciendo, no vamos a entrar, volvámonos a Egipto. De hecho, hasta hablaron, dice en el verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, y dicen a todos, nosotros, dice, parecemos insectos al lado de ellos. Dios les dijo, esta es la tierra que les voy a dar. Y ellos dicen, no te creemos. No te creemos. Y no vamos a entrar. Por eso dije, el peligro de la desobediencia. Dios dijo, pasen, tomen posesión de la tierra. Y ellos dijeron, no. En el capítulo 14, y aquí sí voy a leer bastantes versos, así que por favor les pido un poquito de paciencia, ¿ok? Como dije, solamente trato de poner esto en perspectiva para que veamos lo que está diciendo aquí. Entonces toda la congregación, verso 1, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No tengan miedo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día habías ido delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego, sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo traerá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, él sí va a entrar. Y obviamente Josué. Ya sabemos que ni siquiera Moisés entró. Entonces, ¿qué dice Dios? Como consecuencia de no escuchar lo que les digo, como consecuencia de tentarme, como consecuencia de su
constante renuencia a obedecerme, no los voy a llevar a mi tierra. Van a morir aquí en este desierto. Y ahí que el pueblo tuvo que andar en círculos por 38 años, hasta que toda esa generación que se rebelaron contra Dios murieron en el desierto. Y los hijos de ellos son los que entraron a la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué, bajo el liderazgo de Caleb. Porque Moisés no fue permitido, más adelante le va a decir que le vuelva a pegar a la roca con su vara, e irritado Moisés le pegó 2 veces y le dijo que le pegara una vez. Y a consecuencia de haber mal representado a Dios y no haber obedecido a Dios como Dios le dijo, Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué tenemos aquí en estos pasajes? Como dije, es importante que aprendamos a ver tal como están escritas estas cosas, porque ¿qué es lo que nos está enseñando? Nos está enseñando en el libro de Hebreos. Vamos allá. Número 1 dice, si escuchas hoy su voz. Segundo, no endurezcas tu corazón. Porque al endurecer tu corazón estás provocando a Dios. Estás tentando a Dios. Al endurecer tu corazón estás tentando a Dios. Como si nunca vistes lo maravilloso de la obra de Dios en tu vida. ¿Y qué causa eso? Que causa que Jehová esté disgustado contigo. ¿Hay tal cosa como que Dios esté disgustado? Por supuesto. Caleb dice, si se agradare Dios de nosotros. ¿Y qué le agrada a Dios? El rey Saúl aprendió cara la lección. Dios le dijo, necesito que vayas y hagas esto. Saúl lo hizo a su manera, como a él le pareció, a medias. Por medio de Samuel, el Señor le dijo a Saúl, ¿acaso se goza Dios en los sacrificios más que en la obediencia? Obedecer a Dios, dice, es mayor que el sacrificio. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que Dios lo que quiere es que le dijo al pueblo, la promesa viene desde Abraham. Abraham, a tu descendencia le voy a dar la tierra, la descendencia y la bendición. Ahora, entren pues a tomar posesión de la tierra. Fíjense, la promesa es una cosa, la posesión es otra cosa. La promesa por el pacto de Dios con Abraham es de que les va a dar la tierra. Pero el pueblo de Israel tiene que entrar a la tierra a tomar posesión de ella. No quiero. ¿Por qué? Porque no creo a Dios. ¿Qué no crees qué? Porque Dios no nos va a meter allí a esa tierra para que nos maten esos gigantes. Eso es lo que no le creo a Dios. Si íbamos a morir, hubiéramos quedado en Egipto, allá moriríamos. ¿Para qué nos trajo aquí? Para que nos maten estos gigantes. Eso es no creerle a Dios. La primera vez que cometes un pecado, una vez que eres creyente, sientes algo que te hace este dolor en tu corazón. Fallaste. Estás caminando con Dios, todo es bonito, cantas, lees la Biblia, oras todos los días y todo, pero fallaste en alguna área, porque todavía no eres maduro, estás en el proceso. Acuérdense, hermanos, la salvación envuelve 3 pasos fundamentales, justificados pues por la fe, una vez y para siempre. Santificados es el proceso de toda tu vida aquí. Cuando eso termine vas a ser glorificado. Las 3 etapas envuelven lo que conocemos como la salvación. Si por gracia, por medio de la fe fuiste salvo, eres justificado por medio de la fe. Ahora entras en esta etapa de tu vida, en este caminar en tu vida, donde vas a tener que mantenerte fiel. No quiere decir que no vas a caer. Claro que vas a caer. Pero no tampoco quiere decir que porque sé que voy a caer, voy a dejar que el pecado me arrastre. Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará más de ti. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Si eres creyente y caes en pecado, se entiende. Si eres creyente y caes en pecado y vives en pecado,
Eso es porque le estás permitiendo al pecado que tenga señorío sobre de ti. ¿De qué está hablando entonces el punto aquí? ¿Cuál es el punto principal? Lo que Hebreos nos está diciendo es esto, así de sencillo. Si la vez que estás en pecado, no aprendes a tratar con el pecado, la segunda vez que pecas, se te hace más fácil, ya no te molesta tanto. La tercera vez, ya ni siquiera te inmutaste por pecar. ¿Y qué está pasando en ese tiempo? Que tu corazón se está endureciendo. Aquí dice, el punto principal es porque no creyeron en Dios. Pero no creyeron en Dios no para recibir salvación, no es el punto. No creyeron en Dios para que por obediencia entraran a tomar posesión de la tierra prometida. Eso es en donde fallaron. Su incredulidad los llevó inevitablemente a la desobediencia. Y ese es el problema que está tratando de señalar el escritor de Hebreos. Al final de todo, hermano, tu desobediencia a Dios viene porque no le has creído a Dios. ¿En qué sentido? Si rehusas creer en Dios para ser obediente, ya eres cristiano. Si rehusas creer en Dios para obedecerlo, es porque estás más enamorado de tu pecado que de Dios. ¿Cómo así, pastor? Claro. Te vas a inventar una y mil excusas. A ver, la semana pasada hablamos y decíamos, considera a Jesús. A ver, aquí viene el asunto. Dios dice que lo primordial para Él es que vivas en comunión íntima con Dios, por medio de su palabra, por medio de la oración, y que seas lleno del Espíritu. Digo pues andar en el Espíritu, dice Gálatas. Seas lleno del Espíritu, andar como necios, andar como sabios, no como necios, y que seas lleno del Espíritu. Es un mandamiento. Si no te da la gana ser lleno del Espíritu, entonces no estás siendo guiado por el Espíritu. Quien te guía a ti eres tú. Por eso es que es fácil para ti hacer excusas. ¿Por qué? No obedeces a Dios. Es decir, la Biblia te dice claramente que tú deberías ser luz en medio de la oscuridad. No quiero. Sal. No quiero. Que deberías amar a tu prójimo. No quiero. ¿Pero amas a Dios? Sé quién es Dios. Que si amas a Dios. No, yo sé quién es Dios. Y yo voy a la iglesia. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿amas a Dios? Porque si amas a Dios, Dios debe ser lo primordial en tu vida. Prioridad número 1. Entonces, como dije, tan solo quería sentar las bases de lo que vamos a ver, porque en la semana que viene, entonces, la promesa es para el pueblo de Israel. No, el problema es, no van a entrar en mi reposo. Quiere decir que hay un reposo prometido. ¿Y qué significa no entrar en el reposo de Dios? Es esto. Eres salvo. Sí, justificado por la fe, ya eres salvo. Santificación, no te da la gana usar los recursos que Dios te ha proveído. La palabra y la llenura del Espíritu. Que el Espíritu te guíe, que el Espíritu te controle, que el Espíritu te lleve. No te da la gana. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a vivir como a ti te place, como a ti te gusta. Si eso significa que eres amigo del mundo, lo vas a hacer. Olvidando que la Biblia dice, aquel pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero no te da la gana arrepentirte. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo tenía para ti todos estos recursos para que aprendas a vivir en el descanso que Dios te ofrece. Pero como no quieres, vas a entrar al cielo porque por fe fuiste salvo. Nadie te lo puede quitar. Vas a entrar al cielo, pero de que vas a sufrir en esta vida, vas a pagar. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios con el pueblo? Los disciplinó al punto de ¿qué? Que murieron en el desierto. Nunca dice ahí que perdieron su salvación. Y la pregunta para ti, hermano y hermana, ¿estás dispuesto a morir en ese tipo de vida? Sin echar mano a los recursos divinos que Dios tiene para ti. El gozo de la presencia de Dios. Las promesas fieles de Dios para tu vida. La guía del Espíritu Santo en todas las decisiones. La verdad de su palabra, la luz de su presencia, el poder de su mano para salvarte, para protegerte, para proveerte. ¿Estás dispuesto a vivir la vida a tu manera? Aunque eso signifique que vas a vivir sin esas provisiones que tienes, que Dios tiene para ti. Adelante. Pero en la miseria de tu sufrimiento no culpes a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios te está diciendo hoy, escucha su voz,
Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Pero no le quieres poner cuidado. Ese es el peligro de la desobediencia. Y espero en Dios que ninguno de ustedes se encuentre ahí. ¿Y qué si estás en desobediencia? Tan sencillo como es, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Algunos de ustedes no han asistido a la iglesia por mucho tiempo y tienen 1000 excusas. ¿Cómo se llama? Tu renuente decisión de no obedecer a Dios. Nada más. Tienes 1000 excusas, pero tú sabes que en el fondo de tu corazón lo que no te deja ir es tu desobediencia. ¿Y por qué eres desobediente a Dios? Porque amas tu pecado más que a Dios. Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, por tu palabra, que es viva y eficaz. Perdona, Dios, nuestra desobediencia, la renuente actitud de no obedecerte. Y ahí vemos tu gracia. Tanto te hemos desobedecido y tan paciente que eres con nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.